una esposa, un matrimonio modelo, un marido respetado en la iglesia y un amigo de oración siempre cerca. ¿Qué pasaría si, en medio del culto dominical, delante de toda la congregación, Dios interrumpiera la apariencia de santidad y expusiera un adulterio oculto durante meses? Mi nombre es Valeria, y durante años mi vida en Guadalajara me pareció la imagen perfecta de la familia de Dios. Mi esposo, Esteban, era una figura respetada en la congregación, siempre impecablemente vestido, con la Biblia bajo el brazo, las palabras precisas en el momento oportuno. La gente lo buscaba para pedirle consejo, los líderes lo elogiaban públicamente y muchos lo veían como un ejemplo de hombre de Dios. Yo, su esposa, era su dedicada asistente. Organizaba eventos, coordinaba grupos de mujeres, asistía a todos los servicios, siempre a su lado, reforzando la imagen de una pareja sólida y espiritual. Nuestra amiga Marta formaba parte de esa escena. Asistía a la iglesia con frecuencia, era amable y siempre estaba dispuesta a ayudar. La recibí en casa con los brazos y el corazón abiertos. Se sentaba a nuestra mesa, oraba con nosotros, caminaba conmigo y escuchaba mis confidencias de esposa. La consideraba una hermana en Cristo. Por fuera, todo brillaba. Por dentro, un abismo se abrió sin que yo lo viera. Mi dependencia de la imagen, de lo que la gente veía y comentaba sobre nuestra hermosa boda, me cegó ante las señales, hasta que Dios decidió hacer lo que no tuve el valor de pedir: romper la fachada, exponer el pecado y liberarme de la mentira. Guadalajara fue nuestro escenario de fe y de vida cotidiana. Nuestra iglesia era grande, bien estructurada y muy conocida en la ciudad. Ministerios organizados, servicios completos, congresos, conferencias. A Esteban siempre lo llamaban a orar desde el púlpito, a representar a la congregación en eventos externos y a participar en las reuniones de liderazgo. Yo siempre estaba a su lado, sonriendo, saludándolo, manteniendo la imagen de la pareja que Dios usa. En casa, la dinámica parecía armoniosa. Orábamos antes de las comidas. Teníamos versículos bíblicos colgados en la pared, fotos nuestras en retiros espirituales. Creía firmemente que nuestra vida era coherente con lo que demostrábamos en la iglesia. Cuando surgían pequeños momentos de calma, los justificaba. Es solo cansancio, es la presión del ministerio, es solo una etapa. Marta encajaba perfectamente en ese panorama. Ella y yo servimos juntas en 1999. Varios ministerios. Siempre estuvo disponible para ayudarme, para aliviar la presión que la vida ministerial me imponía. Se encargaba de los detalles cuando me sentía abrumada y me escuchaba cuando necesitaba desahogarme sobre mis inseguridades como esposa. Confié lo suficiente en ella como para animarla a acercarse a Esteban. Habla con él también, sabes que te puede aconsejar, le decía. Yo misma abrí las puertas de mi intimidad y coloqué a mi amiga y a mi esposo en el mismo ambiente, segura de que allí solo podía existir la santidad. Pero mientras me aferraba a la comodidad de mi imagen pública, una silenciosa desconexión comenzó a crecer. Pequeños secretos, mensajes borrados, miradas que decidí no interpretar, y el autoengaño se convirtió en mi refugio. Soy Valeria, la esposa que creyó más en la foto familiar perfecta que en la verdad que susurraba mi corazón. Mi virtud era la confianza y la pureza de intención. Amaba de verdad a Esteban, servía a Dios con sinceridad y me dedicaba al ministerio sin reservas. No jugaba, no manipulaba, no usaba la fe como fachada. Lo que demostraba en la iglesia era exactamente lo que sentía, al menos por mi parte. Pero mi debilidad era profunda. Dependía de la imagen pública de mi matrimonio. Temía cualquier grieta en esa fachada. La opinión de la congregación, el respeto de otras mujeres, el título de pareja ejemplar, eran, para mí, una especie de seguridad emocional. No quería lidiar con la posibilidad de que algo anduviera mal. Por lo tanto, ignoré mi intuición. Cuando algo dentro de mí me inquietaba, silenciaba mi voz interior con frases espirituales. Esto es un ataque del enemigo. No puedo pensar mal de mi esposo. Marta es mi hermana. Necesito confiar en ella. Prefería creer en las apariencias porque afrontar la verdad significaba arriesgar todo lo que creía haber construido. Sin embargo, a Dios no le interesaba preservar mi imagen. Le interesaba salvar mi alma de la prisión de la mentira, los rumores,
Comenzaron como gotas, hasta que formaron un torrente silencioso. Fue un comentario casual en el pasillo de la iglesia. Vaya, Esteban y Marta trabajan muy bien juntos, ¿no? Una hermana mayor se me acercó con cautela. Hija, ten cuidado con los límites. ¿De acuerdo? Sabemos lo astuto que es el enemigo. Reaccioné indignada. Para nada. Solo son amigos. Confío en ambos. No vuelvas a decir eso nunca más. Cada vez que alguien insinuaba algo, defendía a Esteban y a Marta con uñas y dientes. Era la primera en acallar cualquier duda. Eso no pasa en nuestra casa, decía, casi como un mantra protector. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. Esteban advirtió que tendría una reunión ministerial a última hora. Pasaron las horas. Su celular perdió señal y se quedó sin batería. Cuando regresó, ya era muy tarde. Llegó a casa con una explicación endeble, llena de lagunas. Algo dentro de mí gritó. Pregunté con calma, luego con firmeza. ¿Dónde estabas? Las respuestas llegaron, ensayadas, demasiado lineales para ser ciertas, y sin embargo, tan convincentes que empezaron a hacerme dudar de mi propia cordura. ¿Me he vuelto loco?, pensé. ¿Estoy viendo cosas donde no las hay? ¿Estoy siendo injusto? Esa noche, después de la conversación, me arrodillé en la habitación oscura. No pedí pruebas, capturas de pantalla ni confesiones. Pedí algo más importante. Señor, si hay un pecado oculto, revélalo. Ya no soporto vivir en la duda, en la confusión, entre rumores y apariencias. Si me equivoco, corrige mi corazón. Pero si tengo razón, no permitas que permanezca oculto. Te doy el derecho de entrometerte en todo, incluso en lo que temo perder. La respuesta no llegó en un argumento humano, sino en una atmósfera espiritual que rasgó el velo de las apariencias. En el servicio dominical, estaba junto a Esteban, como siempre. Marta estaba unos bancos más atrás, como siempre. Desde fuera, la imagen perfecta, la pareja modelo al frente, el amigo fiel justo. Detrás, por dentro, estaba hecho un desastre, intentando sonreír a quienes me saludaban, mientras se me revolvía el estómago y la oración de la noche anterior resonaba en mi mente. El predicador subió al púlpito. No era alguien cercano a nosotros, era un invitado de fin de semana. Abrió la Biblia y empezó a hablar sobre la hipocresía, sobre las máscaras espirituales, sobre cómo el juicio comienza en la casa de Dios. Cada frase se sentía como un bisturí. La predicación dejó de ser un simple mensaje general y se convirtió en un espejo que me quemaba el alma. No se trataba solo de la iglesia en general, se trataba de mi casa, mi banco, mi realidad. Sentí la presencia de Dios con tanta fuerza que la adoración dejó de ser colectiva y se convirtió en una confrontación personal. El dolor de una posible traición se mezcló con el terror sagrado de saber: escuchó mi oración, está aquí, actuará. En ese momento, en lugar de pedirle a Dios que perdonara la imagen, mi espíritu quebrantado susurró: haz lo que sea necesario, Señor. Simplemente no permitas que me engañen más. Internamente estaba viviendo un conflicto brutal. Por un lado, está el pánico de ser expuesto públicamente junto con su pecado. ¿Y si Dios lo revela todo ahora, delante de todos? Me mirarán con lástima, chismorrearán, me señalarán como la esposa traicionada, destruirán la imagen que he protegido durante tantos años. Por otro lado, crecía la certeza de que la mentira ya no podía sostenerse, la sensación de que, si allí no se descubría nada, seguiría siendo prisionero de una vida construida sobre arena. Luché contra el impulso de salir corriendo de la iglesia, ir al baño y quedarme allí hasta que terminara el servicio. Tenía ganas de fingir que estaba enferma, de distanciarme, de evitarlo, pero algo más grande me mantuvo en la banca. No era resignación. Era como si Dios me hubiera sostenido los hombros y me hubiera dicho: quédate, te defenderé, aunque parezca que todo se derrumba. La vergüenza, anticipada, era casi insoportable. Imaginé susurros, miradas, juicios, pero, al mismo tiempo, una frase martilleaba en mi interior: más vale una verdad dolorosa que te libera que una hermosa mentira que te esclaviza. Externamente, el entorno estaba cambiando. La iglesia empezó a enmudecer. El predicador parecía guiado con precisión milimétrica en una dirección que nadie había imaginado. Sus palabras, cada vez más específicas, abordaban pecados secretos, relaciones ocultas y dobles vidas.
Sentí la presión de la presencia de Dios sobre el templo como un peso de gloria y justicia. La gente respiraba de forma diferente. Algunos lloraban sin saber exactamente por qué. Era como si el Señor hubiera decidido: hoy caerán las máscaras. También existía la amenaza del escándalo, de las repercusiones, de las consecuencias. Sabía que si algo salía a la luz, nada volvería a ser igual. El liderazgo se tambalearía, las relaciones se romperían, las estructuras se tambalearían. Pero allí, en Minan Innocent, medio del miedo a la vergüenza y la opresión de las mentiras, la presencia de Dios se hizo más fuerte que cualquier otra cosa. Y la pregunta dejó de ser ¿qué pensará la gente? Y se convirtió en ¿qué hará Dios? El clímax llegó durante el llamado al altar, cuando el predicador llamó a la iglesia al arrepentimiento. Caminó por el púlpito con los ojos cerrados y las manos en alto, implorando al Espíritu Santo que tocara los corazones endurecidos. De repente, se detuvo. Abrió los ojos. Miró directamente hacia donde estábamos sentados. Con una voz que cortó el aire como un trueno, dijo: «Hay un hombre sentado junto a su esposa, pero su corazón pertenece a otro. El Señor te da la oportunidad de arrepentirte hoy. No juegues con el Espíritu de Dios. Arrepiéntete ahora, porque el Espíritu Santo está revelando tu pecado». Un silencio sepulcral invadió el templo. El tiempo pareció detenerse. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. La gente a mi alrededor contuvo la respiración. Esteban, a mi lado, se quedó paralizado. Su mano, que sostenía la mía, empezó a temblar. En cuestión de segundos, todo control sobre mi imagen, toda la construcción de mi apariencia, toda mi capacidad para negarla, se desmoronó. Rompió a llorar. No fueron lágrimas discretas, sino un sollozo convulsivo que resonó por todo el templo. Cayó de rodillas allí mismo, junto al banco, agarrándose la cabeza, repitiendo: «Perdóname, Dios, perdóname, he pecado, he pecado». El predicador desconocía nuestros nombres, desconocía nuestra historia, no tenía ni idea de lo que estaba en juego, pero el Espíritu de Dios sí lo sabía, y a través de un instrumento humano, tocó con precisión la herida oculta. Entonces, como si se hubiera roto un dique, Marta se levantó unos asientos atrás, llorando. Dio un paso al frente, se tiró al suelo y confesó también: «Yo fui parte de esto. Pequé, destruí la confianza de esta mujer. Me involucré con su esposo. El milagro no fue que el matrimonio continuara, ni que se salvara la reputación del liderazgo. El milagro fue desmentir la mentira ante todos, la justicia de Dios a mi favor, la salvación de mi dignidad aplastada por la hipocresía. El escándalo fue inmenso, pero la liberación fue aún mayor. Sí, hubo comentarios. Sí, hubo miradas. Sí, hubo quienes juzgaron, quienes se distanciaron, quienes trataron la situación como un escándalo más de la iglesia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin la sensación de estar en un teatro. La verdad, por dolorosa que fuera, había entrado por la puerta principal del templo. Esteban fue removido de todas sus responsabilidades ministeriales. Comenzó un largo y profundo proceso de arrepentimiento, restauración y conflicto interno. No me presionaron para perdonar rápidamente solo para mantener mi imagen. Dios me permitió experimentar el duelo, la ira, el dolor y la reconstrucción paso a paso. Marta también tuvo que lidiar con las consecuencias: disciplina, aislamiento, intensas luchas espirituales. Perdí la imagen de un matrimonio perfecto, pero gané algo infinitamente más preciado: la verdad y la paz. Hoy, al mirar atrás, digo sin dudarlo: Dios fue mi fiel juez. Cuando ya no tenía fuerzas para investigar, confrontar ni probar nada, Él mismo entró en escena, expuso el pecado en el lugar más sagrado, ante todos, no para humillarme, sino para liberarme. Mi historia es un testimonio del hecho de que la hipocresía no puede enfrentarse al poder de Dios, no teme exponer el pecado, ni siquiera, o especialmente, dentro de la iglesia, cuando es necesario restaurar la verdad y salvar a los inocentes. A veces, su intervención no se produce en secreto, sino en el ámbito público espiritual, para que nadie más viva engañado. Aprendí que Dios escucha las oraciones peligrosas, aquellas en las que decimos: «Revela lo oculto, aunque duela». Y cuando dejamos de lado la fachada para buscar la verdad, Él se levanta como juez,
no para destruir a los heridos, sino para derrocar el sistema de mentiras que nos aprisiona. Si hoy vives atrapado entre rumores, intuiciones y apariencias, temiendo el escándalo, recuerda, peor que el escándalo de la verdad es la prisión de la mentira. Dios sigue siendo el mismo, sigue exponiendo lo oculto, sigue confrontando la hipocresía, sigue defendiendo a quienes claman justicia con sinceridad. Quizás tu oración deba ser la misma que yo una vez oré. Señor, si hay algún pecado oculto, revélalo. Ya no quiero vivir en la mentira. Él sabe cómo, cuándo y dónde hacerlo. Y cuando lo haga, por muy doloroso que sea, será el comienzo de su verdadera libertad.